Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, lunes 9 de diciembre. Vamos a hablar esta noche con el comisionado presidencial de proyectos estratégicos de la Presidencia de la República, Luis Rodríguez. Buenas noches. Nacho, un gusto. Vamos a tratar de entender un poco más los proyectos que fueron logrados en China por el presidente de la República, la gira en general y también, digamos, otros proyectos importantes que en este momento, como el proyecto Mi Nueva Escuela, está el Centro de Capacitación Amazon en El Salvador, vamos a hablar de puentes, etcétera, etcétera. Tren del Pacífico, todos esos proyectos que tiene el gobierno en este momento que es importante entender un poco mejor. Antes saludamos a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, la gira del presidente que ya visitó Japón, que ya visitó China, está creo que a partir del día de ayer o de hoy en Qatar, donde va a participar en un foro internacional y no sé para cuándo tiene la vuelta prevista. ¿Usted sabe o no cuándo vuelve el presidente? Creo que el 18 por ahí. El 18, creo. Ya. Bueno, falta todavía, obviamente, 9 días para que regrese el presidente de la República. Estos logros bueno, el caso de Japón básicamente son conversaciones para ver la posibilidad de traer inversiones, no hubo nada más específico ahí. Caso de China, sí hay varios casos, está el estadio, está la planta para potabilizar agua desde el lago de Ilopango, está el tratamiento de aguas negras y de distribución de agua potable en el circuito Surf City. ¿La biblioteca? La biblioteca. Sí. ¿Qué más se me escapa? Creo que es eso. En general... Los otros son como asesorías que pueden darse a diferentes ministerios. Sí, como todos los proyectos que son integrales. Correcto. Bueno, creo que en general, un poco para contextualizar la gira, parte de un punto importante de estrategia del presidente de la República y es un proceso de revitalización de relaciones internacionales. Él lo ha mencionado a bien, el tema de seamos estratégicos en nuestras relaciones, entendamos que esta vez tenemos que ser socios, entendamos que cada país se maneja de cierta manera y nosotros tenemos que entenderlo, llevemos propuestas bajo la manga, es decir, es un cambio y es un proceso de revitalización que ha venido desde el inicio de la gestión, no es algo desde este momento, ha venido desde el inicio de la gestión. Bueno, tú has seguido bastante el tema de Estados Unidos, por ejemplo, y que hasta la fecha pues ellos siguen externando el apoyo, se sigue haciendo trabajo muy fuerte con ellos, el embajador de Estados Unidos es una persona, en primer lugar, bastante territorial por un lado, y eso es muy bueno, porque se entiende bastante la realidad y se está en contacto con ella, y por otro lado, muy integral en el sentido de ir reunirse con los ministerios clave para ciertos proyectos, sentarse con ellos, codiseñar con ellos. Y a partir de eso hemos ido fortaleciendo relaciones con diferentes países. El caso de Corea del Sur, por ejemplo, ha sido bastante interesante todo el proceso que se ha llevado con ellos. Con Gran Bretaña también se ha llevado un trabajo, digamos, bastante dinámico, sobre todo en el tema de la inversión privada. Ahora pues está la gira por Asia, lo que se consigue con China, que es en general es sin precedentes el tema de la cooperación y el tipo de proyectos bastante enfocados en cuestiones estratégicas de país. Con Japón hay también un trabajo en el que se acuerda el tema del desarrollo territorial en la zona oriental específicamente. Ellos ya tenían algún adelanto y lo que se ha hecho es consolidar, digamos, el territorio, irlo pegando a una serie de proyectos que el gobierno ya tiene planificados, y con Qatar pues el presidente anuncia dos cosas. Por un lado, el tema de la inversión,
Y por otro lado el tema de la cooperación, ¿verdad? Que él en su momento pues irá haciendo los anuncios. En general, bueno, ustedes han visto también, ya vino un equipo técnico Eso te de quería China. preguntar. A ver, vamos a un poco, digamos, algunos hechos. Vino esta delegación china muy rápidamente. Están viendo lo del estadio y están viendo básicamente lo del tratamiento de aguas negras en el proyecto Surf City. El estadio. ¿Por qué fueron a visitar el Cuscatlán? ¿Solo por curiosidad o porque ahí va a ser el estadio? No, lo que se hace es que se visitan referentes, en primer lugar, qué es lo que tenés, cómo es la infraestructura, qué capacidad tiene, el diseño, etcétera. Digamos, se utiliza normalmente por referencia. ¿Verdad? Lo mismo se hace con puertos. Si vienen a invertir en puertos, ya han venido delegaciones de Corea, por ejemplo, a visitar Pero el el estadio puerto de va a la ser un Unión. estadio totalmente diferente Sí. o un estadio totalmente nuevo. Las dos No cosas. se va a reconstruir el Cuscatlán. No, son el Cuscatlán, acuérdate que hay es gente que privado. Hay gente que he escuchado eso, digamos, que como que se quiere hacer en el Cuscatlán. No, lo No. que Ya, se hace es sería buscar referentes. en un terreno diferente. Esa es la idea. ¿Está definido el terreno donde se va a hacer el estadio? No está definido. Supongo que lo que se hace, digamos, en este tipo de exploraciones es validar terreno. Acordémonos que hoy, por ejemplo, el tema de la infraestructura deportiva, por ejemplo, y como lo ven también en China, ellos tuvieron la experiencia de los Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing, donde ya la infraestructura deportiva viene no solo, digamos, con un estadio en general, sino es todos los componentes adicionales que lleva esto en función de que el país logre desarrollar el tema del deporte, que logre proyectar el tema del deporte a nivel mundial y que evidentemente tengas una infraestructura lo suficientemente moderna y equipada para que puedas desarrollar el deporte no solo atletismo. Sí, no solo a nivel, digamos, no solo a nivel conceptual del deporte en sí, si se quiere ver de esta manera, que es para todos y es algo que se tiene que practicar por temas sociales, por temas culturales, por temas de salud, sino también para poder potenciar el deporte de alto rendimiento. En este caso, la experiencia que tiene China y en general Asia en ese aspecto es de primer nivel y hay que aprovecharla. El estadio debiera ser, ojalá no sea como el Cuscatlán, y los dos que tenemos, porque están metidos entre casas, no tienen espacio, sobre todo el Cuscatlán está metido entre casas, su estacionamiento es muy pequeño, crea graves problemas a la circulación cada vez que se juega. Debiera ser en un terreno amplio, ¿no? Debería. ¿Hay terrenos? Sí, en el país obviamente los hay, privados, públicos, etcétera. Es decir, hay zonas que son bastante interesantes. ¿Y tiene que ser en San Salvador o puede ser fuera de San Salvador? Tiene que ser, puede ser en San Salvador, puede ser fuera. Yo creo que el proyecto en general debemos verlo como una serie de componentes, no solo el tema de la infraestructura deportiva como tal, sino también esto va amarrado a temas de movilidad, por ejemplo, va amarrado a temas de urbanismo y todo lo que puede empezar a desarrollar este tipo de infraestructura alrededor. El Cuscatlán, por ejemplo, desde que se creó, ha habido un desarrollo urbano alrededor que no estaba antes, por ejemplo, y hoy crea este caos que tú mencionabas. El Santiago Bernabéu está en medio de la ciudad, Camp Nou está Sí, afuera, pues es decir, el Bernabéu tiene hay de metro todo, y todo, no hay problema. Entonces, por eso te menciono Aquí que, no es el mismo caso. que tiene que verse no solo como un proyecto de la mera infraestructura del estadio, sino que evidentemente tiene que haber una serie de componentes urbanos alrededor, de planificación de posibles desarrollos alrededor, de posibles también infraestructuras complementarias deportivas alrededor, que se consideran dentro de este tipo de proyectos. ¿El proyecto del estadio debe estar listo en 5 años? Debería. Hoy los sistemas constructivos sí te permiten poder realizar estos proyectos en un plazo mediano, digamos. Obviamente ya hay nuevas tecnologías, ya hay nuevos ¿Mediano sistemas es 2 años y medio? de ensamblado. Sí, son 2 años y medio, más o menos unos 3, donde andan este tipo de infraestructura. ¿Y la capacidad no se sabe todavía? No. Supongo que ya los estudios, el diseño va determinando una capacidad promedio. Por ejemplo, se mide la capacidad del Cuscatlán, se miden también posibles eventos internacionales, etcétera, y eso va también dentro de un estudio de este tipo de proyectos. Muchos dicen que también sería bueno agregar, digamos,
una capacitación a los jugadores para ver si, digamos, hacen de que el estadio luzca, de verdad. Ese no, es el punto. O sea, al final esta infraestructura, como te digo, lo que te permite es desarrollar el deporte en dos vías. Una, lo que menciona el presidente de Indes, por ejemplo, el componente social que tiene el deporte, y por otra que tampoco obvies el alto rendimiento y que puedan tener una infraestructura donde realmente puedan el ejercitarse, rendir, llevar un proceso, tener las herramientas adecuadas, o sea, debería tener la canchas competencia. adicionales, auxiliares, de tenis seguramente, Sí, de básquetbol. se va ser un creando la complejo infraestructura. Se va que el creando Estado puede irle llenando de la cosas y infraestructura. transformarlo en un complejo. Eso fuera lo ideal. Eso debería ser lo ideal. ¿Y la biblioteca? Bueno, el tema de la biblioteca es... Dice que va a abarcar 2 edificios la biblioteca. Sí, son 2 edificios en el centro. Este es un proyecto interesante porque sí necesitas, de hecho, Michelle Sol está trabajando en el proyecto como una segunda etapa de revitalización del centro, donde el proyecto de biblioteca termina también convirtiéndose en un corazón de algo, de ciertas acciones sociales, educativas, lúdicas, de tejido social al final, de transporte público, de desarrollo colateral urbano. Son proyectos que el hecho de revivirlos, el hecho de tener la ambición de decir, bueno, lo vamos a hacer como la mejor de Latinoamérica. Hacer una biblioteca muy, muy grande. Sí, o sea, el doble de lo que tenemos hoy día. El doble de lo que tenemos hoy día. Y las bibliotecas el día de hoy la capacidad diferente. Deben ser tan grandes, debemos tener una gran biblioteca partiendo de la base que hoy día todo se encuentra en Internet. Deberíamos de tenerla, porque si bien es cierto, todo se encuentra en Internet, también es importante, por un lado el libro físico, que siempre es importante, por otro lado que tengas un centro donde poder estudiar, leer tranquilo, poder investigar. Recordate que no todo el mundo tiene también acceso a este tipo de cosas, y al final es un proyecto con un grado de inclusividad educativa y cultural muy alto, y es algo que el país necesita. El acceso a las cosas, el acceso al internet, el acceso a las herramientas que te enseñen a buscar qué es lo que tenés que leer, etcétera. Si esa parte se toca, si esa parte se le busca un corazón, si eso se va llevando y se va replicando a otras zonas, si se van creando más bibliotecas, más centros como esto, vas impactando en un tema social, en un tema cultural y evidentemente educativo. Voy al corte y vamos a volver hablando de estos proyectos. Lo importante es lo del tratamiento de aguas para potabilizar el agua del lago Ilopango y lo de Surusí. Ya volvemos.
El segundo segmento de debate, gracias a Cosavi Ahorro y Crédito, que ha iniciado la construcción de su centro financiero en la zona oriental del país. En 2020, Cosavi iniciará operaciones en San Miguel. Cosavi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Cosavi Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. Cosavi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Segundo sorteo, 30 de diciembre. Hemos conocido por parte del presidente de ANDA el proyecto de potabilizar parte del agua de Ilopango para servir gran parte de la zona de San Salvador. ¿Qué tan grande es ese proyecto y cuánto tiempo puede durar, digamos? ¿Qué información tienes tú? Mira, el proyecto en general termina abasteciendo una zona de San Salvador que históricamente, en primer lugar, no ha recibido un buen servicio, y en segundo lugar hay zonas donde no han recibido servicio. Sí toca temas estructurales de ANDA en el sentido de invertir en infraestructura y hacer grandes inversiones en infraestructura. Eso sería parte nuestra. Sí, lo que recibe ANDA en general, digamos, son una serie de problemas que al final se le ha terminado poniendo en una bola de nieve que el presidente ha tenido que administrar junto con la comisionada Carolina Recinos, el presidente de la República, otras instituciones. Es decir, ha tenido que ser una administración, digamos, multiministerial para poder llevar esta bola de nieve y saber por dónde es que se tiene que ir atacando. Por un lado, hace unos meses estaba el problema de las pavas, que se tuvo que crear un plan contingencial en darle a la gente agua, llevarle a la gente agua para no sufrir un desabastecimiento, en lo que estabas arreglando un problema que se debió haber arreglado hace mucho tiempo. De un proyecto que era muy interesante, y que es sumamente interesante y muy ambicioso como país. Y ese tipo de proyectos de infraestructura son una serie de elementos que ANDA ha tenido que ir llevando. La exploración de pozos, por ejemplo, el surgimiento de agua por otras zonas. Y por otro lado, megaproyectos como la potabilización específicamente de las zonas que entran hacia el lago, que va a permitir poder ¿a qué población, jalar agua? ¿De qué tamaño de proyecto estamos hablando? ¿Es, digamos, el megaproyecto en términos de agua o no necesariamente es un megaproyecto? Es un megaproyecto de agua. ¿A qué población serviría? Mira, cantidad no lo tengo en específico. Lo que sí es que toca todas las grandes urbes del Gran San Salvador, no refiriéndonos solo de San Salvador al occidente, sino también todas las zonas de San Martín, Apopa, Mexicana. Es decir, sí agarra el Gran San Salvador, recordando que en primer lugar aquí está concentrada la mayoría de población. Claro. En segundo lugar, están muy identificadas las urbes, digamos, y el consumo necesario para ellos. ¿Cuál es la parte que corresponde a China? ¿Qué va a hacer China en ese proyecto? Bueno, en específico, lo que se está buscando es que se cree la infraestructura para poder extraer agua, potabilizar, distribuir. ¿La planta potabilizadora la construiría China? Es parte de la cooperación. ¿La construiría China? Sí. La distribución ya correspondería a ANDA, todo el trabajo de distribución. Creo que ahí son detalles que dependen también de un estudio, de todo el proceso de estudio que van a trabajar ellos. En específico ya es una misión que está acá, no solo para ver ese tema, también está el tema de turismo. Son trabajos de estudio inicial que te va a permitir tener una perspectiva de hasta dónde puede llegar. Lo que pasa es que yo había escuchado esto de potabilizar el lago hace muchísimos años. Y un momento me dijeron que era muy caro, que no era tan conveniente, era más conveniente la extracción de pozos, más que potabilizar el lago de Ilopango. Yo creo que del escuchar bastantes proyectos a que en este caso ya sea una realidad, es un diferencial bastante grande. Creo que al final el estudio va a poder determinar y va a poder consolidar ciertas teorías y otras no.
El punto es que la diferencia hoy es que el proyecto va, que está la gente, que ANDA está trabajando ya con ellos, que están creando comisiones ya de trabajo directamente con ellos, que el estudio se va a llevar a cabo, que nos va a terminar definiendo el alcance, lo que tú mencionás, no solo de infraestructura, sino también el alcance social que va a tener esto, el que va a poder definirte también un problema estructural de falta de abastecimiento con agua que se tiene. Es decir, es todo un proceso que ha iniciado, digamos, con un punto de partida, que es la visita del presidente a China, el lograr conseguir esa cooperación que no es pequeña ni nada por el estilo, que ya está dentro de un proceso de preinvestigación y que se va a llevar a cabo digamos, todo el proyecto para poder entender cuál va a ser su alcance total. Una cosa es lo que tenga ANDA, otra cosa es ya tener expertos acá que estén trabajando contigo a la par y poder determinar al detalle cuál va a ser el impacto. Ya eso es un factor diferencial de gobernanza Luis, bien marcado. Obviamente hay un trabajo en términos de agua que no hemos hecho y que aparentemente nadie quiere hacer, que es el reparar las fugas. Se supone que el 40% a lo menos del área metropolitana se pierde en fugas subterráneas, lo que además puede provocar muchas cárcavas, ¿no? Eso no se va a hacer, eso no está, fíjate que eso se estudió. Ahí has tocado un punto importante. Creo que el mensaje sería que nadie ha querido hacer. En este caso hay una línea. Nadie ha querido hacer muy porque expresa. Eso significa, digamos, abrir a calle, avenida, mostrar una ciudad casi bombardeada. Es lo que le puede incomodar a muchos gobiernos, a muchas presidencias de ANDA, que implica evidentemente digamos, poner el pecho y dar la cara por eso. Creo que en este caso el gobierno, a partir de lo de las pavas, ha demostrado mucho. Primero con ponerse al frente y ponerse el gobierno en función de la gente. Aunque la pava era un proyecto anterior, ¿eh? Era un sí, proyecto, no importa. O sea, el punto es que existe un proyecto que pudo haberse trabajado, que se debió haber trabajado, que se debió haber mantenido. Que había que cortar el agua 3 días para poder hacerlo bien. Sí, ya. Exacto, y te tocó En este caso, tengo entendido que ahora se puede reparar subterráneamente sin abrir calle. Hay nueva tecnología en este aspecto porque sí tenemos un problema, y lo tienen las principales ciudades del mundo, que son las filtraciones de sus tuberías subterráneas. Hay una línea muy expresa de parte del presidente girada a todos los ministerios, en este caso ANDA, que es una autónoma, de trabajar los problemas y las urgencias y situaciones de índole estructural, y me refiero a cosas que sucedieron hace mucho tiempo, que hoy son una crisis, de trabajarlo tanto eso, así como la proyección de proyectos para futuro. Está esas dos líneas. Ahora, suceden temas que en un tema tan complejo como el agua, que lleva diferentes aristas, es seleccionar y decir, bueno, vamos a empezar por esta, luego vamos a seguir por otra. O sea, qué ideal fuera que se tuviese el músculo suficiente para decir, se van a trabajar todas al mismo tiempo. O poder tener aprobaciones rápidas de la Asamblea en el tema presupuestario para decir, ya se le va a entrar a este tema. Pero no, se trabaja con lo que se tiene y se lucha con lo que hay que luchar. El punto es, en este aspecto de tener un gobierno que tome decisiones, que logre enfrentar estos problemas, que encare estos problemas, que logre también crear los planes contingenciales para ellos, y que al final termine dándole la cara a la población y termine contactando con la población para que eso se dé. Te mencionaba yo al inicio que no es un trabajo solo de una institución. En este caso, el tema de ANDA va desde el presidente, la Comisión de Operaciones y Gabinete, ANDA, Obras Públicas, Fuerza Armada, etcétera, etcétera, todas las instituciones que están alrededor en función colaborativa hacia la gente. Eso es un factor bien diferencial. O sea, podemos hablar de un solo problema que sea las pavas. Podemos hablar del tema del agua de Ilopán, pero al final lo que se está haciendo y lo que se está buscando hacer es una línea que definitivamente empieza a cortar los problemas estructurales. Pero la tubería subterránea no se va a tocar todavía. No es un tema que esté que ahora, descartado. Que ANDA lo tiene en su plan estratégico. Sí, desde hace muchísimos años. Sí, y ahora ya lo están llevando en un proceso mucho más rápido. Rápidamente, el proyecto de tratamiento de aguas negras, sí, y también, digamos, de distribución
de agua potable en el circuito Surf City? Sí, esto toca dos cosas. Por un lado, que haya de una vez por todas un servicio de agua decente en esa zona. Es decir, que las aguas negras puedan ser tratadas. ¿Desde hace cuánto Ahí tiempo? tenemos un problema, que se ha desarrollado la zona, pero no se ha desarrollado la parte... Y ahí tenés el punto número 2, que es cuál es el potencial económico y social de esa zona, el turismo. Claro. Entonces, una cosa no va a funcionar sin la otra. Correcto. Y digamos, en este aspecto, el diferencial, vamos a ir por partes. En primer lugar es seleccionar, y vamos por el tema de oportunidades, es seleccionar un producto turístico que El Salvador de una vez por todas venda como un gancho y jale lo demás. Sí. Se sienta el presidente, se sienta el Ministerio de Turismo y deciden, ok, vámonos por el principal producto que tenemos, que son las olas. ¿Dónde están? Obviamente en la zona de la playa. ¿Cuál es el principal foco? Toda la zona de la Libertad. No quiere decir que sea la única. La zona de la Libertad. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Base para atraer inversión es que el inversionista te va a decir, ok, ¿cuáles son tenés los servicios básicos? ¿Agua? ¿Tenés agua? Más o menos. Sí. ¿Tenés tratamiento? Nah. Quizás no. Entonces, Ya. el atraer inversión en un potencial que tenemos nosotros, tanto económico como de impacto social en el país, como es el turismo, y tenés una joya de producto turístico como son nuestras playas, y no aprovecharlo y no invertirle ni siquiera en lo básico, ya estaríamos nosotros en otra sintonía. En este caso, está muy decidido este proyecto, está muy bien diseñado para decirte que vas a tocar desde la base, que es los servicios básicos, tanto como agua, así como energía eléctrica, la seguridad, los accesos, el transporte público, etcétera, para que un inversionista, un hotel, alguien que va a poner apartamentos, restaurantes, bares, etcétera, tenga la suficiente seguridad de poner Se cada está haciendo la centavo y que obra eso sea pública una... para que venga la privada. Tiene que hacerse así. A nosotros nos toca crear las condiciones para que el privado llegue, invierta, ponga los empleos y evidentemente eso nos empieza a traer rentabilidad como país. Al final, el empleo, que es una política pública estratégica del presidente, que termine tocando a la gente y que estos tengan mejores ingresos, un empleo diferente, etcétera, ya se vuelve algo, ya se vuelve un proyecto de país y tenés que empezar por la base. Te voy a llevar más rápido porque tengo varios temas que tratar todavía. Llame. No sé cuánto me queda de este bloque, 2 minutos. Llame. Empecemos ya. El proyecto Mi Nueva Escuela. Este es un proyecto que me he escuchado que intenta, digamos, mejorar 2.000 centros educativos del país, que tiene apoyo de Naciones Unidas. Sí, digamos un poco para contextualizar el proyecto, es un proyecto de infraestructuras, ¿ok? Es un proyecto de infraestructuras donde la idea es empezar de abajo hacia arriba, digamos, de lo peor que tenemos en infraestructura escolar y que logre ir mejorando las condiciones para los niños. Que te permita que el niño esté todo el día estudiando, jugando, aprendiendo, Pero en teniendo términos de las herramientas. infraestructura, ¿qué? Por ejemplo, le falta un muro a la escuela, construir el muro. Mira, Le falta techo a la escuela, construir techo Sí, o ese es un piso. buen punto. ¿Esa es la idea? Fíjate que existe una base de datos, por ejemplo, del Ministerio de Educación, donde hay una variable. Nos hubiese gustado que tuviese un ABC de decir las mejores y las peores escuelas, no lo tiene. Pero hay un apartado donde dice infraestructura temporal hecha de lámina, por ejemplo, y otros materiales. El hecho de que tenga infraestructura temporal hecha de lámina ya te dice mucho. ¿Okay? Calorón tremendo. Exacto. Calorón tremendo, óxido. Aquí tenemos unas imágenes que las podemos ver en el otro bloque, donde cómo vas a tener a un niño ahí metido todo el día. Por supuesto. Y aún así hay discusiones sobre eso. O sea, tú puedes hablar de que mejorar el sistema educativo, que el sistema educo, que el sistema tal, que tener a los niños en tiempo pleno. Puedes hablar de todo eso. Pero ok, velos metidos todo el día en esa escuela. Entonces lo que se está trabajando con el Ministerio de Educación, con la Comisión de Operaciones y Gabinete, con nosotros y con otras instituciones alrededor que luego te voy mencionando, es empezar a partir de las escuelas que están en peor estado, en estado infrahumano, en algunos casos en estado deplorable, donde no ha llegado ninguna ayuda en ese aspecto, sí. Y empezar una serie de recomposición en el tema de infraestructura, donde podás inyectar infraestructura tecnológica y donde podás inyectar agendas educativas que le permitan al niño ir equilibrando sus ¿Con qué conocimientos. presupuesto se puede contar para esto? Porque yo he visto un poco esas cosas antes y veo que nunca se llega, digamos,
a mejorar realmente? Bueno, ¿Con qué proceso? ese es un buen punto. Pues yo estaba sacando un cálculo. Si le metemos, voy a hacer algo que miserable, $20,000 a una escuela. No. Porque es muy Sí, poco dinero. es muy poco, sí. Estamos hablando de 40 millones, son 2.000 escuelas. ¿De qué estamos hablando? Mira, en primer Yo lugar... estoy seguro que se requieren 300, 400 millones para mejorar realmente las escuelas del país. Es un proyecto de alto alcance. El punto es, Nacho, a ver, lo voy a poner de otra manera. Cuando tú estabas hablando del proyecto de la planta potabilizadora, lo íbamos a hacer con el presupuesto que se tiene del Estado, traído a partir de los impuestos, etcétera, etcétera. Difícilmente. Claro. Lo que se tiene que buscar, y es un punto que hace el presidente, es, ok, si aquí tenemos una limitante, exacto, que lo más que va a crecer es un tanto por ciento, tenemos que buscar otros mecanismos. Unos mecanismos son la cooperación, correcto, otros mecanismos son los asocios públicos privados, otros mecanismos son las concesiones, otros mecanismos son préstamos. Es decir, hay suficiente por donde nosotros podemos llegar presentando un proyecto lo suficientemente completo y seguro y transparente para que cualquiera que vaya a poner un 5 en esa escuela sepa que la inversión social va a tener una rentabilidad alta. Te doy un ejemplo contextual. Pero ¿tienen una idea de cuánto puede ser o cuánto deberá ser la inversión mínima para realmente mejorar 2.000 escuelas en el país? No sé cuántas escuelas hay en el país, pero no creo que hayan... En total son más o menos unas 5.100 y algo. El 50% de las escuelas reconstruir. Déjame ir al corte, vuelvo a mirar, que tengo aquí me están ya diciendo... te la aviso. Corte. Vamos al corte, ya volvemos. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fede Crédito. Recibe fácil y seguro tus remesas familiares en fede.vecino del Sistema Fede Crédito. Conduce tus compras a ganar. Paga
todo con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito y podrás ganarte 2 vehículos Jetta, 2 camionetas T-Cross y 2 motos BMW. Por cada $50 que acumules en compras, recibes un número electrónico para participar. Sorteo 10 de enero. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, a ver, estamos hablando de las escuelas. Hay muchísimas escuelas dañadas en el país que no tienen las condiciones mínimas para poder, yo decía, a la mayoría de esas escuelas, si hay 2.000 escuelas que están dañadas en el país de 5.000, pues meterle $20.000, que para muchos es mucho, pero en términos de una escuela que donde es una infraestructura importante, es casi nada. Tú me decías, no estamos hablando de eso, estamos hablando de más. Sí, fíjate que lo que se está buscando, digamos, son varios componentes en este proyecto. Por un lado es la investigación real de lo que se tiene y cómo está la infraestructura en general. Aquí se están llevando dos cosas. Por un lado, se está haciendo un análisis bastante exhaustivo de las bases de datos que tiene el Ministerio de Educación, que es un reto que está llevando bastante bien en estos términos el Ministerio, es poder ordenar la información de una vez por todas. ¿Qué es lo que tiene esa información? El Faro, por ejemplo, tiene un estudio que se llama Radiografía del Sistema Educativo, si no me equivoco, donde ellos presentan, por ejemplo, el tema del agua, si no tienen luz, internet, etcétera, pero no hay un apartado que te diga por parte del Ministerio de Educación que tenga la información concreta. Y es algo que se está trabajando, se está yendo directamente a ver las escuelas, se está hablando con los directores, se está hablando con los alumnos, se está hablando con los maestros, se está sacando ustedes plantean documentación. 2.000? ¿Porque tienen una idea de que son 2.000 las que están Sí, dañadas? son, por ejemplo, las que te mencionan que están con infraestructura temporal, hecha de lámina. Esas andan más o menos por unas 677. Aún así, hay escuelas que se están yendo a ver que no están dentro de esa base de datos y sí están muy dañadas. Y por otro lado, están más o menos unas 1.300 que te dicen que necesitan reparaciones. Entonces, digamos, es un trabajo que se tiene que hacer a doble vía. Pero definitivamente el tema de la infraestructura, que es algo de lo que no mucho se ha hablado en la historia, si no la cosa fuera otra, que no mucho se ha hablado, sí para nosotros es algo sumamente importante. No, definitivo. En todo aspecto, es decir, por ejemplo... Si ahora, creo que sería bueno saber el día de mañana también cuántos hay, porque yo he escuchado de mejorar las escuelas hace mucho tiempo y gobiernos anteriores se han comprometido a eso, no sé cuánto han hecho. O sea, el problema es que uno escucha los proyectos pero después no sabe, digamos, cuál fue el resultado de cada proyecto. Mira, creo que la gran diferencia es... en primer lugar, que que existe un proyecto que se está presentando. Hace poco estuvimos en una reunión de 3 horas con Alicia Bárcena, el equipo de ella, que es un poco para contextualizar, es CEPAL y todas las siglas que tiene la ONU. El de CEPAL. Y todas las siglas que tiene ONU. Estuvimos discutiendo el proyecto a detalle del tema de infraestructuras y el impacto social. Ellos presentaron también los proyectos que tienen, cuántos ODS va cumpliendo el proyecto Mi Nueva Escuela y dónde hay retos que tenemos que podemos también nosotros ¿Se comprometieron a...? Sí. ¿A qué? La ONU, básicamente lo que se ha comprometido, tanto... Bueno, se ha estado trabajando antes con UNICEF, ONU se ha o estado Naciones trabajando... Unidas? Sí, en general las Naciones Unidas. Ya. Se ha estado trabajando con UNICEF, se ha estado trabajando con PNUD, ahora con CEPAL. Ahora CEPAL tiene el compromiso de, ok, todos nos ponemos en función de esto. Nos dicen, ok, el proyecto está muy bien, terminemos de ordenarlo, nosotros nos comprometemos a apoyarlos en todo lo que se necesite. Si es cooperación lo que se necesita, nosotros les complementamos el trabajo que ustedes ya están haciendo en este sentido. Si son modelos educativos lo que se necesita, ¿ellos serían los donantes o ellos que gestionarían donaciones? Ellos gestionarían y eso es un gran apoyo en general. Es decir, que se suban 20 instituciones sobre un proyecto educativo, no creo que haya sucedido antes. Y te estoy hablando solo de eso. A todo eso también está Banco Mundial colaborando, está BID colaborando, está el Banco Centroamericano colaborando en esto. Se está trabajando ya con la empresa privada para ir midiendo temas financieros y cómo la empresa va a poder también
incidir en este proyecto. Es decir, ya se está revisando dentro del gobierno también quiénes van a colaborar en qué parte. Se está viendo ya, bueno, prácticamente está definido ya todo el sistema constructivo, diseño, etcétera. Se están utilizando estudios complementarios, por ejemplo, cuánto incide en la capacidad cognitiva de un niño el diseño el diseño ambiental. Claro, correcto. La vez pasada me lo mostraste. Sí, correcto. Entonces una fotografía. Sí. ¿Para cuándo más o menos empezaría este proyecto? Nosotros estamos terminando este año de diseñar una parte que habíamos hablado la vez pasada, Sí. que estábamos terminando de construir, que es todos los stakeholders alrededor del proyecto, es decir, saber con lo que contamos para poder o irlo financiando, o ir adquiriendo modelos, o ir creando cooperaciones, o ir trabajando con la empresa privada, etcétera. Es ir creando ese anillo de stakeholders donde ya nos permita sentarnos y decir, ok, señores, esto es lo que tenemos para el proyecto, este es el pool de escuelas con las que vamos a iniciar, este es el modelo tecnológico que se tiene, ya el presidente firmó con Microsoft, por ejemplo, que ahí va a entrar en este proyecto. Amazon Education va a entrar también, eso lo estuvimos hablando nosotros allá con ellos, van a entrar, digamos, en eso. Lo que te dicen es el modelo. ¿El proyecto Amazon es lo mismo o es un proyecto diferente? El Centro de Capacitación de Amazon en El Salvador. Son diferentes. Es un proyecto diferente. Sí, el proyecto de Amazon lo que hace es capacitar jóvenes en temas de programación, digamos, a ciertos niveles, búsqueda de mercados para dar este tipo de servicios. Y con eso, digamos, empezar a mover el empleo hacia unos sistemas un poco más sofisticados y de mejor ingreso. Okay, pero y el proyecto de Education es ya meterse dentro de la escuela okay, y ver qué herramientas se tienen para eso. Ok, el proyecto de Centro de Capacitación de Amazon, tengo entendido que para capacitar, según ustedes han dicho, 80.000 salvadoreños, 80.000. ¿Para qué? ¿Para establecer una especie de call center de Amazon acá en el país? No es call center. Lo que tú das es un servicio a distancia en temas de programación, por ejemplo, diseño. Se le llama industria naranja en general. Básicamente lo que tú das es un servicio, por ejemplo, tecnológico de creación de apps. Y una app, por ejemplo, te obliga a programar. Te obliga a crear estructuras, por ejemplo, del sitio. Te obliga a diseñar, a trabajar con fotografía, o sea, son un montón de industrias metidas en un solo producto. Un caso ejemplo acá, por ejemplo, es el de Aplaudo Studios, que con ellos, ellos se han metido a colaborar con nosotros. La Secretaría de Innovaciones y Tecnología del Gobierno se está encargando de armar todo el andamio de esto para el proceso de empleabilidad. Amazon vendría acá al país, traería gente, sí, habría un espacio físico donde se van a dar esas capacitaciones. Exacto, todo eso lo anunció el secretario. ¿Está anunciado por Amazon ya? Sí, el punto es, entiendo que a final de año es que ya se viene a la firma. Entiendo que ese es pues leí por ahí si no a final de este año es a inicios del otro. Pero leí por ahí que Amazon había tratado de buscar una información por parte de Amazon y no la dieron. No, lo que sucede, este tema. Lo que sucede es que primero se formaliza el asunto, se lleva, digamos, a un documento que se firma con grandes autoridades, etcétera, en lo que se está trabajando en eso. La Secretaría de Innovaciones está preparando todo el andamio, tanto documental, así como estratégico de lo que se va a lograr, así también como la creación de los perfiles en conjunto con el equipo de Amazon. Nosotros fuimos con el equipo de Latinoamérica a Seattle, nos sentamos con la gente que ve específicamente la región y por otro lado quienes hacen los grandes acuerdos en materia de clientes públicos, en materia de trabajo con gobiernos, municipalidades, etcétera, todo lo que es público. Con eso se presentó el proyecto, se presentó la iniciativa, se va a trabajar y lo primero que se va a firmar fue lo que comunicó el secretario de Innovaciones, que fue el proyecto de Web Services, que es lo que te estaba comentando, y por otro lado tuvimos también la oportunidad de presentar la visión del proyecto Mi Nueva Escuela, donde ellos también están interesados. Eso va a ser otro proceso que se va a llevar, donde también expresaron interés en colaborar con este proyecto. Ellos ya tienen herramientas para eso, tienen modelos educativos de capacitación, es decir, es bastante No nos quedan completo. muchos minutos, yo creo que nos quedan un par de minutos, si quiero quedan. Ya.
Tren del Pacífico, ¿cómo vamos ya? Bueno, con eso ya se... ¿Qué se ha adelantado? Sí, ya se está terminando la prefactibilidad. Se está en algunos detalles junto con el BESI y los expertos del BESI en eso. Están ya casi terminados. Yo espero que a finales de este año anunciemos los TDR para la factibilidad. Lo que va a determinar, por ejemplo, va a ser las fases, las zonas donde conviene más iniciar el proyecto, las rutas, el impacto económico en el país, el impacto social y la rentabilidad social que va a tener, el tipo de empresa que se tiene que buscar o el perfil de empresa que se tiene que buscar para poder realizar la factibilidad. Es decir, ya va a ser el proyecto a detalle lo que nos va a determinar. La factibilidad toma más o menos unos 6 meses. Nosotros esperamos y hay un compromiso de nuestra parte de que en el primer año de gobierno del presidente, él anuncie ya todavía estamos en la etapa de factibilidad. Sí. Yo esperaba que los chinos se hubieran interesado en esto, en el tren del Pacífico, tomando en cuenta que ellos sí tengo entendido que están construyendo en Centroamérica. Hay intereses de varios países, no solo de China. Pero China está construyendo en Centroamérica, ¿no? Sí, han estado en Panamá y Costa Rica. Panamá y Costa Rica está construyendo. Si ¿Por qué no ellos mismos se interesaron en este proyecto? Hay intereses de varios países, entre ellos China. Es decir, está China, España ha expresado un interés, Corea del Sur también, es decir, hay diferentes países que han expresado interés. Lo que se ha hablado con todos es, esperemos a que tengamos el perfil definido de la factibilidad para ver quiénes van a participar dentro de eso. Dentro de eso, por supuesto, que hay perfiles que caben empresas chinas, por supuesto, que tienen la experiencia, etcétera. Hay perfiles donde cabe también coreanos, hay perfiles donde caben franceses, españoles, etcétera. Pero sí, nosotros lo que hemos dicho es, esperemos a que tengamos a detalle el perfil para la factibilidad y ahí que entren todos los interesados. Pero sí hay bastante interés sobre el proyecto. Pero la idea sí es unir Centroamérica por tren, ¿no? Sí, hay dos componentes ahí. Por un lado, lo que de hecho plantea CEPAL, que también lo estuvimos platicando con Alicia Bárcenas, era el tema de que conectara toda Centroamérica con México. Sí. Que eso es un proyecto que se tiene. Y por otro lado, es la conexión con el Atlántico. Entonces son dos tareas las que... Okay. Y de hecho, estas empresas entienden muy bien el tiempo que toma, la magnitud del tipo de proyecto, donde se les ha visto una rentabilidad muy interesante, incluyendo a la empresa privada local a través de ANEP, con quienes ya nos sentamos. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Que te ayude con... Prueba. 5, 4, 3, 2, 1.
Muy buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles, muy buenas noches. Iniciamos la participación de nuestros amigos televidentes con Diego Marinero. Dice, también dentro de los proyectos para el 2020, la reconstrucción del Teatro de San Vicente, dicho sea de paso, será una obra histórica, dice el amigo televidente y manda una imagen. También Mario Grisales dice, un aplauso al presidente por su iniciativa. Todo lo que beneficia al pueblo salvadoreño debe de ser apoyado por todas las fracciones. Los formalismos son importantes, claro, eso se puede conversar, pero por encima siempre estará el bien común. Adelante, señor presidente. Emilio Monterrey dice, don Nacho, no olvide preguntar a sus invitados sobre los proyectos estratégicos que hay sobre el transporte público o seguiremos condenados a las chatarras y al pésimo servicio que hay, o más bien, ¿qué hay del metro o Metrobús? ¿Cuándo exigirá el gobierno que se brinde un buen servicio? El amigo Julio Salgado dice, en Colonia La Pradera, etapa número 1 del municipio de El Tránsito, departamento de San Miguel, hay una escuela que se está cayendo, tiene más de 20 años de estar así y hasta el momento las autoridades no la han visitado. ¿Será que se va a quedar esperando 20 años más? Dice, y manda una imagen de la escuela. También participa Mauro, dice, ¿qué proyectos se ejecutarán o se esperan para 2020? ¿La construcción de una iglesia es proyecto estratégico? Pregunta. Javier Hernández dice, están licitando un tren del Pacífico, pero antes deberían de empezar con lo básico, como iluminar el Boulevard Monseñor Romero. Vamos al estudio para la respuesta del comisionado. Ok. Bueno, adelante. Sí. Quizás voy a empezar con lo del transporte público, los buses chatarra, etcétera. El ministro de Obras Públicas, de hecho, estuvo ahora en una entrevista y explicó un poco el proceso del ordenamiento en general del transporte público. Y aunque suene redundante, empieza por orden. Y eso es lo que están haciendo. Están quitando rutas, se están poniendo, digamos, con bastante mano dura en el tema de las multas, etcétera. O sea, lo lógico. Obviamente luego vienen otras cosas. Está visualizado dentro del plan maestro de movilidad que está llevando el Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte, el tema de sistemas BRT y otro tipo de movilidad alternativa, recuperación de espacios, etcétera. Pero evidentemente hay que iniciar por un punto cero y es empezar a poner orden en las calles y es algo que el Ministerio lo está haciendo bastante bien y no dudamos en ningún momento de que este proceso lo lleven con los pasos lógicos para poder de una vez por todas empezar un proceso de transformación en este aspecto. Por otro lado, sí, lo están haciendo. Todavía no, pero todavía muy poco. Lo están haciendo. Cuando veamos que los buceros respeten, sí, ahí vamos a decir, pero ¿cuántas rutas de buses habías visto tú que habían sacado antes? Así como lo está haciendo el Ministerio ahora, en tan poco tiempo, no creo. Luego con el tema de las fracciones, ahí hay un punto importante y es el llamado a la aprobación del presupuesto. Es decir, el gobierno está dando señales de buen trabajo. Vámonos al plan de control territorial y todo el impacto que ha causado. Está dando señales en el tema del abastecimiento de las medicinas y lo que se tiene proyectado y real, de tener el 100% de abastecimiento de una vez por todas en medicina. Estás hablando de salud. Pero el presupuesto todavía queda tiempo, hay poco más de 15 días. Queda poco más de 15 días, pero la política de oposición dice que lo van a aprobar. Esperamos que se apruebe. Yo creo que hay suficientes señales. Bueno, tú has tenido aquí tanto al ministro de Obras Públicas, así como a la comisionada recién nos explicando el presupuesto. Pero específicamente, han estado ¿ya en la se asamblea. está trabajando en un sistema nuevo de transporte? Sí, de hecho lo tiene el ministerio con todo su plan de movilidad. Y son temas que están también ellos demostrando que las cosas se pueden hacer, bypasses que se están trabajando ahora en los tiempos que debería haber sido, iluminación, que es lo que estaban mencionando también, donde también están seleccionando de manera correcta los proyectos donde se den. Ahora, una cosa contra la otra, por supuesto que la iluminación es clave, por supuesto que el tema de la educación es clave, la salud es clave, la movilidad es clave, y ser también competitivos con infraestructura competitiva para que eso vaya a traer muchos más ingresos al país en términos de inversión privada y en términos de elevar también la inversión pública también es clave. O sea, no solo es clave el tema de poder trabajar las urgencias que se tengan como gobierno, y eso el presidente lo ha dicho muy claro,
sino también poder ir planificando y proyectando el país a futuro. Las dos cosas se están trabajando y tenga la seguridad la población de que ambos aspectos se están viendo bien. Vicente, te apuro porque se nos va a acabar el tiempo. Sí. Teatro San Vicente, preguntó a alguien que para el 2020. El ministerio de la ministra de Cultura, dentro de su plan de desarrollo cultural a nivel nacional, tiene contemplados no solo la parte de los soft skills, o sea, del desarrollo como tal del teatro, de la pintura, de la danza, etcétera, sino que también muy conscientes en el tema de la infraestructura. O sea, las dos cosas tienen que caminar juntas. Y en esta también hay un déficit importante que el ministerio está mapeando, que el ministerio está valorando y que obviamente están planificando dentro de esas este tipo de infraestructuras que hay que recuperar, como San Vicente. ¿Tomaste nota del colegio de sí, de hecho la escuela de la colonia de la Paradera de San Sí, Miguel? de hecho el equipo ya lo toma en cuenta y mañana esperamos que se vaya a visitar. Okay. Eso es, perdón, ahí solo eso es parte importante de la gobernanza, es decir, que la gente se comunique por esta vía, que puedan enviarnos avisos. Nos han enviado bastantes escuelas que hemos ido nosotros a ver o nos hemos comunicado directamente con ellos. Que lo sigan haciendo, la gente tiene que seguir participando. Los proyectos 2020, ¿cuáles son? Bueno, en general, digamos, hay dos líneas. Por un lado, lo que se tiene proyectado a nivel presupuestario, que ya hay una serie de objetivos para eso. En el caso de los proyectos estratégicos, es prácticamente el arranque de todos los que se tienen planificados. Te mencionaba, por ejemplo, que O sea, no es 2020 el año en que la gente debe esperar que los proyectos estén. Es un año de transición para el proyecto seguramente 2021-2022. Aquí van dos cosas y en el proceso de cualquier proyecto lleva pasos. Por supuesto. Factibilidad, prefactibilidad, factibilidad. Correcto, pero a la gente le gusta saber cuándo va a estar algo. Sí, el punto es que en el primer año de gobierno, por ejemplo, el presidente anuncia ya la licitación para el tren, por ejemplo. Ya tenemos que haber empezado mi nueva escuela, ya tiene que haber arrancado con los proyectos pilotos que están ya están mapeados por dónde, se está viendo temas presupuestarios todavía, se está esperando ya ir consolidando las cooperaciones para ir teniendo músculo con el cual ir trabajando. Se espera también el lanzamiento del portafolio de inversiones de salvadoreños en el exterior, que ese es un componente muy interesante de inversiones locales. Es decir, con todo se está llevando una serie de avances con los que este año nosotros, digamos, lo terminamos bastante bien, cumpliendo los objetivos, atrayendo a todos los actores que se ha tenido que atraer, recuperando relaciones internacionales o dándole fortaleza a relaciones internacionales. Por ejemplo, hablamos de Estados Unidos, China, Corea, Japón, etc. Nos hemos sentado ya con Noruega, por ejemplo, para ver específicamente el tema educativo y el tema tecnológico. Sí. Nos hemos sentado con Suecia también para ver el tema de mi nueva escuela. Es decir, también hay otros países interesantes. Luis, pero que se está para trabajando. darle respuesta a la gente concretamente, hay que tomar en cuenta que todos los proyectos llevan pasos. 2020 va a ser un año de concreción de pasos para proyectos que van a finalizar después. Correcto, Eso. correcto. Ya se me acabó el tiempo. Te 2 agradezco horas, mucho que hayas estado esta noche, Luis. 2 horas, hora y media. No, gracias a ti. Tendríamos que volver a invitarte para hablar de otro proyecto. Con gusto. Amigos televidentes, los veo mañana a las 8 de la noche. Mañana va a estar conversando con la presidenta de la Corte de Cuentas. Temas realmente importantes que está detectando la Corte de Cuentas y que tenemos que conocer. Además, auscultar un poco más en relación a lo que está haciendo esta nueva Corte de Cuentas. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.